Así como están, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a entrar al mensaje en esta mañana. Libro de Josué, capítulo 2. Vamos a leer del versículo del 1 al 6 y dice la palabra de Dios: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Padre, gracias por tu palabra viva y eficaz, porque es tu palabra la que nos habla, la que nos advierte, la que nos consuela, la que nos da vida, la que edifica nuestro espíritu y nuestro ser, Padre. Padre, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos recibir tu consejo en este día. Que tu mano poderosa nos llene, nos aliente y nos fortalezca a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Voy a predicar bajo el tema la fe de Rahab y la misericordia de Dios. Era tiempo de conquista, ya que el cumplimiento de la promesa de Dios para Israel había llegado. El tiempo de la espera por fin había terminado. Israel estaba listo para entrar y tomar posesión de esa herencia que Dios le había dado. Y ahora Israel va en busca de su primera victoria después de haber cruzado el río Jordán. Y a la primera ciudad a la que debe conquistar, a los enemigos primeros a enfrentar, es Jericó. Jericó significa ciudad de la luna. Era una ciudad pagana, una ciudad cananea, donde se practicaba un sinnúmero de costumbres y religiones paganas. Era una ciudad que vivía totalmente en pecado. Jericó era una ciudad completamente amurallada. Era una ciudad fortificada. Era famosa por esos muros que la protegían. Y parecía que iba a ser muy difícil para el pueblo de Dios penetrar a esa ciudad y conquistarla. Pero había una promesa del Señor. Y lo que muchas veces parece imposible para los ojos humanos, sabemos que para Dios todo es posible. Muchas veces nos vamos a enfrentar a esos muros que nos pueden detener, que nos pueden retrasar o que nos pueden a nosotros atemorizar. Pero cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, sabemos que de ahí saldremos victoriosos. Pero Dios tenía una estrategia de guerra diferente y una victoria asegurada para sus hijos. Porque en Cristo somos más que vencedores. Y Josué envió a 2 de sus hombres, de sus escuadrones de guerra, para que fueran a espiar la tierra y así poder tener las estrategias, ideas de cómo atacar, de cómo penetrar en esa ciudad y qué hacer para poder obtener esa victoria. Y estos 2 espías llegaron a la ciudad de Jericó y llegaron a la casa de una mujer llamada Rahab. Rahab era una mujer gentil, una mujer cananea, una mujer
de una mala reputación. Una mujer que era conocida por esa profesión que ella ejercía. Era una ramera, una prostituta. Pero ahí llegaron estos siervos de Dios. Lo que Josué no sabía era que no era casualidad de que estos hombres hayan llegado a esa casa. Porque en Dios sabemos que no hay casualidades. Dios siempre tiene todo bajo control. A Dios nada lo agarra por sorpresa. Y estos dos espías llegaron específicamente a la casa de esta mujer. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un plan de perdón y salvación. No solamente para esta prostituta, sino para toda su familia. Y esa es la misericordia de Dios, la que nos da, no conforme a nuestras obras, sino nos da el favor inmerecido, que muchas veces no andamos buscando. Pero así es nuestro Dios, un Dios misericordioso, un Dios que siempre nos sorprende con cosas buenas. Y Dios recompensó ese acto de fe que ella hizo al esconder a estos hombres, aunque ella no conocía aún al Dios de Israel. Ella creyó antes al Dios de Israel que sus dioses paganos que se adoraban en Jericó. Por eso Dios le extendió su misericordia a ella y a toda su familia. En primer lugar, vamos a ver que Rahab era una mujer de fe y temerosa de Dios. Una mujer de fe y con temor a Dios. Parece contradictorio, ¿no? Que si era una mujer temerosa de Dios, con fe, ¿por qué seguía practicando esa costumbre, ese pecado? Sí, es verdad. Ahorita vamos a ver a la luz de la palabra. La verdad es que sí. Ella no había dejado de practicar sus malas costumbres, sus malos hábitos, porque ella aún no conocía, no había tenido su encuentro con el Dios de Israel, pero estaba a punto de conocerlo. Ella era una mujer astuta. Ella escondió a esos dos hombres, los llevó a la azotea y los metió, dicen, unos manojos de telas de lino para salvarlos. Eran desconocidos para ella, eran enemigos de ellos. Pero hay algo especial que ella entendió que el resto de la población no entendía. Pero ella, después de que los salva y los esconde, antes de despedirlos, antes de dejarlos escapar, va y habla con ellos arriba a la azotea. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ir desglosando esta historia. Vamos a leer ahí en el capítulo 2 de Josué, vamos a leer los versículos 9 al 11. Mire lo que les dice Rahab. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer dice, hemos oído. Ella no estaba nomás inventándose algo. ¿Sabe lo que puede hacer el testimonio que nosotros damos a alguien que no conoce a Dios? Cuando usted y yo contamos las maravillas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, puede impactar aún al más incrédulo. Y eso es lo que la mujer está comprobando aquí, está confirmando. Ya hemos oído que Jehová vuestro Dios ha hecho secar el mar Rojo delante de ellos, delante de ustedes.
para que lo cruzaran en seco. Ya hemos oído lo que Dios hizo a los reyes amorreos, también los ha destruido. Ahora sabemos también que Jericó ha sido entregada en sus manos. Porque cuando Dios da una promesa, tarde o que temprano se cumple. Esta mujer, a pesar de que era pagana, cananea, no pertenecía al pueblo de Dios, ya había nacido esperanza en ella. Ya la fe de Dios estaba obrando en el corazón de ella, pero ella seguía practicando sus malas costumbres. Esta mujer ya había tenido un poco de conocimiento por lo que había escuchado. Y eso es lo que le digo, el impacto que puede dar usted con su testimonio. Mire lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que comienza a redarguir el corazón del hombre más duro, del más incrédulo. Pero cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios, damos testimonio de fe de lo que Dios hace en nuestras vidas y lo que Dios sigue haciendo, comienza Dios a obrar algo en el corazón, por muy incrédulo que la persona sea. En ese tiempo no existían los cristianos todavía. Israel como pueblo de Dios venían todavía en la travesía del desierto. Pero ya se oían los rumores de lo que Dios venía haciendo por todo el desierto. Cómo Dios destruía a los enemigos del pueblo de Dios. Ya ese testimonio, esos rumores, y había caído el temor en toda la gente de esas regiones. Y esta mujer, ¿cómo era que se había dado cuenta? Si ella vivía en la ciudad amurallada. Ella vivía en la frontera, digamos, de la ciudad. Pero ahí pasaban viajeros. Ahí pasaba gente. La clientela de ella. Y ellos eran lo que le comentaban. Y eso había comenzado a despertar la curiosidad en ella. Ella era una mujer astuta. Porque en vez de entregarlos al rey, cuando llegó a preguntarles, ella los escondió. Ella dijo, algo bueno voy a sacar haciéndole el favor a estos hombres. Porque ya he oído lo que su Dios hace a favor de ellos. Y llega el rey y la confronta. Ella arriesgó su vida al tomar esta decisión. Dice el rey, entréganos a los 2 espías que han venido. Eran espías, hermanos, pero no eran tan buenos porque los detectaron rápido. Saca a esos hombres, son nuestros enemigos, nos van a matar. Vienen a investigarnos, a espiarnos, sácalos. Dice, ay rey, como que no me conocieras. Eran clientes. Sí vinieron, le dice, aquí estuvieron. Pero cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, se fueron. Y bueno, el rey le creyó, porque a eso se dedicaba ella. Pero hermanos, esta mujer vivía en ese lugar estratégico, donde gente entraba y salía, especialmente los hombres, ¿no? Atraía la presencia de los hombres. Y ellos tal vez fueron los que comentaban y le decían, Rahab, ¿ya oíste lo que está pasando allá por el desierto? ¿Ya oíste cómo el Dios de estos hebreos viene destruyendo todo lo que se les pone enfrente? ¿Y ya oíste que ahora dicen que hasta Jericó ya se les entregó? Pues eso despertó en ella la curiosidad. No, yo no soy tonta. Yo voy a hacerle un favor al pueblo de Dios para ver si así yo, haciendo misericordia con ellos, yo también pueda alcanzar misericordia. Y eso fue lo que ella hizo. Ese gesto de misericordia fue la que le ayudó a ella a alcanzar la misericordia de Dios. A pesar de que ella aún no pertenecía al pueblo de Dios, Dios iba a honrarla. Eso es fe.
creer en algo que aún no has visto, pero sabes que viene y que se cumple. Si salió de la boca de Dios, se cumplirá. Entonces Rahab, al escuchar todas las maravillas de Dios, despertó la fe en ella y el temor. Por eso decidió esconder a estos hombres, a estos espías, y los protegió en su casa. Y ella y toda su familia alcanzaron la misericordia de Dios. Entonces vemos que ese gesto de fe fue lo que agradó al Señor. Y esto me lleva al segundo punto, que sin fe es imposible agradar a Dios. Mujer pagana, pero confió y actuó, y ese gesto le agradó al Señor. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso, hermanos, cada vez que tú y yo decimos confiar, creer en ese Dios, acerquémonos creyendo que Él es verdadero, que Él tiene poder para sacarnos adelante, que Él tiene poder para libertarnos, que Él tiene poder para darte victoria. Ella, sin aún conocerlo todavía, le creyó a Dios, y eso le agradó al Señor. Sigamos leyendo versículos 12 y 15 de Josué 2. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Aquí vemos, hermanos, que era astuta, tenía fe, era temerosa de Dios. Pero dice ahí el dicho, ¿no?, que favor con favor se paga. Ella dijo, tal vez haciendo este favor, yo también alcance el favor de Dios. Y mire que le sirvió. Porque luego la palabra nos lo confirma en el libro de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Ahí aparece en Hebreos 11:31, dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces ese gesto de misericordia hacia los siervos de Dios le salvó la vida a ella también. Y no solamente a ella, sino a toda su familia. Y esta es la misma promesa que nosotros tenemos cuando venimos a Cristo Jesús. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces esta mujer, vemos que con ese gesto mostró tanto. Muchas veces las acciones valen más que palabras, ¿no? Y eso fue lo que esta mujer hizo. Rahab es esa mujer que era menospreciada por la sociedad. Ella no valía nada a los ojos del mundo. Pero por ese acto de fe y misericordia que hizo, su historia quedó plasmada junto a los héroes de la fe en el libro de Hebreos. Y sabe que para Dios no hay nada imposible. No sé qué historia del pasado tú tengas, pero tu fe es la que te está llevando hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios ha comenzado un nuevo episodio que va a marcar no solamente tu vida, sino la vida de tus generaciones.
Y esto fue lo que pasó. Esta mujer quedó plasmada en el libro de los Hebreos, donde aparecen esos grandes hombres de la fe y esas mujeres de fe. Pero también Santiago, el medio hermano de Jesús, solo menciona en su libro a dos héroes de la fe. ¿Y sabe quiénes son ellos? Abraham y Rahab, la prostituta. Qué bendición, qué privilegio tan grande que esta mujer, después de ser un cero a la izquierda, después de tener una mala reputación, después de no ser nadie, es mencionada en la Biblia y cómo Dios la sigue usando para hablarnos a nosotros hasta el día de hoy, miles de años después. Ella aparece junto a Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe. Y mire lo que dice Santiago, donde la menciona Santiago 2, 22 al 26. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Aquí Santiago nos está ilustrando cómo la fe es completa si va de la mano con buenas obras, con acciones. Dice la palabra de Dios que de antemano fuimos escogidos ya para andar por esas obras de bien que Dios ya preparó para sus hijos. Entonces aquí vemos que Santiago está diciendo, si decimos que tenemos fe, debemos actuar conforme a esa fe. Rahab no solamente dijo que había oído las maravillas de Dios de Israel, sino que entró temor en ella. Y por eso actuó conforme a esa fe. Ella escondió a los espías, le salvó la vida, sabiendo que Dios iba a recompensar ese acto de fe. Porque es lo que le agrada al Señor, que nos acerquemos confiadamente a Él, sabiendo que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Ella había escuchado lo que Dios era capaz de hacer a todo aquel que lo buscaba, y también lo que era capaz de hacer en contra de sus enemigos. Ella sabía que Jericó ya estaba entregada en las manos de Israel. Solo era tiempo, solo era cuestión de tiempo. Por eso esta mujer puso su única esperanza en Dios y obró a favor de los espías, en favor de los siervos de Dios. Y por eso alcanzó el favor de Dios a librar a estos dos hombres de la muerte. Y vino y los descolgó por una ventana. Imagino a esta mujer, ¿cómo hago para deshacerme ya de estos hombres? Me pueden causar problemas, ya el rey ya se había ido. Se vayan detrás de ellos, tal vez los alcanzan. Pero esperó que amaneciera, dice. Cuando ella tanteó que ya los enemigos se habían ido lejos, entonces le dijo: ahora sí, desciendan por una cuerda. Lo sacó por la ventana que daba afuera de la ciudad. Entonces, por eso dice Santiago que la fe sin obras es una fe muerta, así como un cuerpo sin espíritu está muerto. Así que una fe sin obras no es genuina ni efectiva. Rahab con su fe actuó y alcanzó el favor y la misericordia de Dios, porque los hombres israelitas le juraron que la salvarían a ella y a su familia, pero debía poner una señal para poder identificar esa casa, para que ella y su familia fueran salvos, para que el día de la invasión, para que el día que el pueblo de Israel llegara a destruir los muros, para que el día que llegara la invasión,
ese gesto que ella de fe que había hecho, ese favor que había hecho al pueblo de Dios, iba a ser recompensado. Su casa se salvaría. Pero debía haber una señal. Y aquí vemos, ese era el cordón, esa cuerda roja por donde ellos habían escapado. Le dijeron, déjala colgada por la ventana. Esa va a ser la señal por la cual te va a salvar. Y no solamente te voy a salvar, vas a ser salva tú, sino toda tu casa. Tercer lugar, el cordón de grana, como señal de fe y redención. Rahab recibe las instrucciones después de que los deja escapar. Versículos 18 al 21. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a todos tus hermanos y a toda tu familia, la familia de tu madre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano lo tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Tenía que recibir instrucciones, debía obedecer al pie de la letra cada detalle que ellos le habían dicho, porque si alguien se salía de la casa, ellos ya no eran responsables de ese juramento. Se salían de la cobertura de Dios. Y de aquí podemos sacar tanta enseñanza para nuestros hijos, para nuestra familia, nuestra parentela. Dios no fuerza a nadie, pero podemos orar para que Dios comience a obrar en el corazón de ellos. Pero al final es la decisión de cada uno, aún de los hijos, de volver o no. Pero Dios en su misericordia es fiel cuando creemos que Él tiene el poder para cambiar y transformar aún los corazones más duros del ser humano. La señal o la marca que haría la diferencia entre la casa de Rahab y el resto de Jericó era el cordón de grana. Se refiere a un cordón o un hilo, una soga, un lazo de color rojo, escarlata o carmesí. Sabe que eso representa la sangre de Cristo. Es una señal simbólica que representó para Rahab y su familia la salvación, la protección y la transformación. Y para nosotros el día de hoy es la sangre que Jesucristo iba a derramar en la cruz del Calvario por todo aquel que se acerca a Dios, que reconoce que solamente en Cristo hay salvación. Eso representa el cordón rojo colgado en la ventana de Rahab. Todo apuntaba hacia ese sacrificio que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Entonces aquí vemos, hermanos, ella obedeció y el día llegó. Conocemos la historia de cuando el pueblo, Dios le da estrategias diferentes a las que Josué estaba acostumbrado. Todos los días tenía que venir a rodear la ciudad en silencio. Solo las trompetas que lo tocaban. Una vez al día, una vuelta. Pero al séptimo día tenían que dar 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y luego todo el pueblo iba a gritar
a todo pulmón para que esos muros fueran derribados. Y el día llegó. La señal estaba puesta en la ventana. Imagínense, métase en la escena. Los espías habían escapado y el cordón rojo allá en aquel muro, y el pueblo dando vueltas. El día de la destrucción había llegado, el día en que los muros iban a ser derribados, la primera conquista del pueblo de Dios para entrar y destruir a sus enemigos. Cuando de repente, después de la séptima vuelta, dice Josué y da orden: suenen las trompetas, los shofares, suenen y griten a todo pulmón. Y comienza el pueblo de Dios a gritar, y los muros, hermanos, comienzan a derribarse, y brincan los soldados y empiezan a invadir. Solo la casa de Rahab no se movió, quedó intacta, porque ahí estaba la sangre del cordero cubriendo esa casa. Ahí estaba el cordón como señal de misericordia y de amor de Dios. ¿Lo merecía Rahab? No, como usted y yo no merecemos la salvación. Esa es la misericordia de Dios. Dios cumplió su pacto, su promesa que los espías habían hecho. La casa de Rahab quedó de pie. Y viene Josué y le dice: vayan, saquen a Rahab y a toda su familia. Ya han sido salvos, ahora vamos a adoptarla como parte de nuestra familia. Esa es la bendición de Dios. Que Dios tiene el poder para adoptarnos y hacernos hijos suyos a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Mire, la palabra sangre se encuentra aproximadamente 460 veces en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Solo en el libro de Levítico la encontramos más de 100 veces, y en el Nuevo Testamento aproximadamente también como otras 100 veces. Y esto todo apunta o apuntaba a Jesucristo, a la sangre, al derramamiento de esa sangre que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Él era el cordero inmolado que iba a quitar el pecado del mundo, Jesucristo. Por eso, hermanos, es necesario conocer el Antiguo Testamento para conocer el resto de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo, el sacrificio perfecto. En la antigüedad todo era purificado, santificado con la sangre de animales. Pero iba a venir el pacto perfecto, la sangre inocente de Jesús. Por eso, estudiantes del Instituto Bíblico, hay que instruirnos, hay que prepararnos para conocer más el propósito de Dios y el amor de Dios hacia nosotros, la humanidad. Si no se ha inscrito, escríbase. Rahab marcó su casa y no fue destruida con esa señal de rojo. Mire, y comentaba en la mañana que cuando estaba yo leyendo esta historia, se me vino un pensamiento. No sé si en su vida pasada usted lo hacía o si alguien que tiene niños pequeños, pero hay muchos padres que le ponen un cordoncito rojo a sus niños, dice que para que no le hagan ojo. Son costumbres y tradiciones paganas. Eso no es bíblico. Espiritualmente nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Cuando usted se enfrenta a un demonio, no lo ve usted, ve la sangre que lo cubre, la sangre de Cristo. Porque no hay nada bueno en nosotros, sino la sangre, ese pacto que Cristo hizo en la cruz, es la que nos da a nosotros la protección y la libertad
y el perdón de nuestros pecados. Entonces, todo apuntaba al derramamiento de sangre que Jesús iba a hacer, ese sacrificio que iba a hacer por toda la humanidad. Si no, acuérdese también cuando Dios iba a destruir, iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, como Dios pidió al pueblo que se encerraran en su casa a celebrar la cena. Le dice, antes de que coman, al sacrificar el cordero, unten en las puertas y ventanas de su casa la sangre como marca de protección de su Dios, para que sus hijos, ninguno de sus hijos, muera la noche que el ángel de la muerte destruya a los primogénitos de los egipcios. Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Esa marca representaba la sangre de Cristo, la protección de Dios sobre sus hijos. Por eso, cuando venimos y entregamos nuestro corazón a Jesucristo, automáticamente tenemos la protección de Dios. Es la que nos cubre, es la que nos protege, es la que nos perdona nuestros pecados. Israel fue librado de la muerte por la sangre del cordero que marcó sus casas. De la misma manera, la casa de Rahab quedó intacta y la muerte no la tocó ni a ella ni a su familia, por causa de esa señal de protección y misericordia de Dios. Eso significa el color rojo, la sangre, la misericordia, el amor y la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, hoy nosotros tenemos acceso al perdón de nuestros pecados y a la salvación de nuestras almas por medio de la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Jesús es el único a quien podemos encontrar el perdón, protección y salvación, y la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, porque si morimos en Cristo, sabemos que un día también resucitaremos para estar con Él por la eternidad. Entonces, hermanos, Él nos dio el ejemplo. Por eso su resurrección es lo más importante para la vida del cristiano, porque Él no quedó muerto en la tumba. Él se levantó al tercer día. Y eso nos da esperanza a nosotros, que aunque muramos físicamente, si morimos con Cristo, un día resucitaremos para vida eterna. Dice Hebreos 9:28: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Rahab tuvo fe, esperó en la misericordia de Dios, le creyó a los hombres que iban a cumplir ese juramento y que ella no iba a morir. Bueno, Jesucristo volvió al cielo y regresa pronto. Este mundo se encamina a una destrucción total, pero aquellos que creemos en Cristo sabemos que estamos seguros en sus manos. Él un día regresará para llevarnos, para estar con Él. Ya sea que vivos o muertos, por ese sacrificio tenemos esperanza de vida eterna. Dice Apocalipsis 5, 9 y 10: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué privilegio tan grande. Jesús es el Cordero que fue inmolado y con su sangre nos ha comprado para Dios y nos ha hecho reyes y sacerdotes para servir en su reino, para servir en su obra, pero un día también sabemos que reinaremos con Él. Y Él no hace acepción de personas. No importa cuál sea tu cultura, tu color, tu tamaño, tu lenguaje, tu posición social, ni tus errores, ni tus fracasos, ni tus pecados. Él te perdona porque te ama. Y su misericordia aún está disponible el día de hoy para ti. Solamente hay que acercarnos confiadamente, creyendo que Él existe y que es galardonador de aquellos que buscan su favor. Él anda buscando un corazón abierto para recibir, para experimentar su amor y su bondad, porque Él solamente Él tiene el poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Y esa es la bendición que usted y yo tenemos, que Él nos ha perdonado. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para que sirvamos en su reino y en su obra. Solamente hay que creer y vivir en obediencia conforme a su palabra, porque esa es la misericordia de Dios. Entonces eso representa el cordón rojo, la sangre del Cordero. ¿Qué aprendemos nosotros de esta historia? Que Rahab fue una prostituta de Jericó, quien ya no tenía sueño ni nada que perder por esa clase de vida deshonrosa que vivía, por la profesión que ejercía. Pero ese acto de fe y misericordia que ella hizo al salvarle la vida a los siervos de Dios, esa misma misericordia fue la que la salvó a ella. Dios la recompensó grandemente, salvándola a ella y a toda su familia, porque ese es el poder de Dios. Y sabe, no solamente Dios la perdona, la salva, sino que la adopta como hija, como ser parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo terminó ella? Siendo parte del linaje de donde vendría Jesucristo nuestro Salvador. Ella llegó a ser la tatarabuela del rey David. Como después de ser pagana, de no tener ningún derecho de pertenecer al pueblo de Dios, como Dios, como Él no hace acepción de personas, la escoge, la salva, la perdona, y ella es parte del linaje de Jesús, demostrando que el plan de Dios no se limita a ningún grupo étnico o social, sino que puede abarcar a todos aquellos que se acercan a Él con un corazón abierto, y que Dios puede utilizar a cualquier persona sin importar su origen para cumplir su plan perfecto de salvación para la humanidad. Y gracias a la sangre que Cristo derramó en la cruz por nuestros pecados, ahora también nosotros somos parte de la familia de Dios. ¡Qué bendición! Por esa fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, porque ya hemos sido alcanzados por la pura gracia y misericordia de Él. Qué privilegio el que usted y yo tenemos. Después de no ser pueblo, ahora somos pueblo. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para que anunciemos las buenas nuevas. Y no solamente Dios quiere glorificarse en tu vida, sino en los tuyos también. Esa es la bendición, esa es la misericordia de Dios. Lo hizo con esta ramera, lo ha hecho con cada uno de nosotros sin importar nuestro historial pasado. Tenemos un antes y un después. Eso es lo que el mundo necesita ver, lo que Dios está haciendo, lo que sigue haciendo en nuestras vidas y lo que continuará haciendo. Así que démosle gracias al Señor por su palabra en esta mañana.